Muy buenos días, damos inicio al segmento El pronóstico del tiempo. Luego de conocer todo lo que acontece o sucedió un día como hoy en la historia, vamos a dar justamente inicio a temas climáticos. Y es que expertos en meteorología han pronosticado el trayecto de varias ondas tropicales. De hecho, la noche de este lunes y la madrugada de este martes tuvo su entrada la onda tropical número 7, que está propiciando algunas lluvias en gran parte del territorio nacional y consecuentemente, como estamos viendo en radar meteorológico, se nos viene acercando la número 8, que probablemente tenga su entrada por el Caribe entre miércoles y jueves. Y me atrevo a decir que entre viernes ya la onda tropical número 9, que se viene desplazando por las Antillas Menores, se acerque justamente al Caribe, propiciando estas inestabilidades atmosféricas que se convierten en acumulados de humedad, saturación de suelos y por supuesto descargas eléctricas en algunas zonas. Quiero que analicemos por favor y conozcamos justamente el trayecto, démosle play por favor al trayecto de las ondas tropicales que tienen en el trayecto de esta semana. Justamente en el Caribe será la zona más afectada, como estamos observando. Martes a las 6 de la tarde probablemente llueve en el occidente del país, en el Pacífico muy bien estructuradas las lluvias. No descartamos en el lago Cocibolca, Río Blanco, La Libertad, Managua. Tenemos en Chinandega, Jiquilillo, toda esa zona hay que tener mucha precaución. Y como les comentaba, ya entre jueves se nos viene acercando una onda tropical por el Caribe y estamos viendo los remanentes y cómo va dejando sus acumulados por todo el territorio nacional. Cabe señalar que los expertos han manifestado que estas lluvias serán un tanto ligeras y moderadas y algunas en forma de chubasco, es decir, un tanto intensas pero de corta duración. Sombría en mano y su capote impermeable por estas precipitaciones que se nos vienen acercando. Hasta ahora, pues los expertos han manifestado que también se está interactuando con la zona de convergencia intertropical, que no son más que algunos vientos alisios circulando contrario a las manecillas del reloj. Así que los expertos han identificado no una, no dos, sino 3 ondas tropicales por la zona del Caribe. Así que vamos a dar seguimiento al trayecto y comportamiento de esto. Cabe señalar que esto es un pronóstico y podría tender a variar en tanto a su entrada. Nos vamos a hablar ahora sobre las máximas. Y es que vea usted que tenemos los ambientes un tanto calurosos en comparación con el fin de semana. Han aumentado 2 que 3 grados Celsius. Veamos que la región del Pacífico entre los 29 y los 34 grados Celsius. Una región central entre los 27 y los 34, bastante similar las temperaturas en cuanto al Pacífico, y una región del Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. Bastante calor para el Pacífico y la región central. Nos vamos ahora sobre las mínimas a hablar, y es que tenemos también las condensaciones de humedad que se convierten en vapor y consecuentemente sus calores en horas de la noche. 22-25 grados Celsius el Pacífico, región central 20-25, también esas horas nocturnas en el corredor seco del país, y un Caribe entre los 24 y los 28 grados Celsius. Vamos a hablar ahora sobre los vientos, y es que tenemos también los acumulados o la circulación de esos un tanto impredecibles. 5-15 kilómetros por hora para la región del Pacífico, bastante pronunciada estos vientos en cuanto al Pacífico. Región central 5-15 kilómetros por hora y un Caribe entre los 5 y los 15 kilómetros por hora. En cuanto a las rachas, podrían oscilar hasta los 50 kilómetros por hora, han indicado los expertos. Sin embargo, tenemos los oleajes entre los 0.50 y los 1.5 metros de altura en alta mar. Según han revelado, hay que tener mucha precaución las pequeñas y medianas embarcaciones y estar alerta en cuanto a lo impredecible que podría ser en las próximas horas. Ondas tropicales propiciando altas probabilidades de lluvia sobre el territorio nacional y los vientos un tanto moderados. Agreguemos a esto que las temperaturas máximas han elevado 2 que 3 grados Celsius en el termómetro. Hasta aquí el reporte, continuamos con Anduriña Ortiz. Gracias, Odili Vargas. Y bueno, vamos a hablar hoy en un tema bastante importante. Yo creo que esto sería muy enfocado a las personas que no están dentro de la vida pública o de la exposición pública. Y es que esto debido a la deseabilidad social, muchas personas comparten su vida íntima en las diferentes redes. No porque esta acción tenga alguna utilidad social, sino porque buscan llamar la atención. Pero, ¿qué dice la psicología sobre este caso, pues, ¿verdad? De exponer tu vida privada en estas plataformas? Porque hasta qué punto se puede compartir detalles, intimidad, pláticas, la relación en general. Pero Moisés García nos responde todas estas interrogantes en Acción 10 te recomienda.
Con la tecnología como compañía diaria, es casi imposible prescindir de ella. Hay veces que inconscientemente grabamos cada momento y tomamos fotografías del mínimo detalle, cayendo en la sobreexposición de nuestra vida privada en redes sociales, lo que nos debe llevar a reflexionar qué tanto exhibimos nuestra intimidad en estas plataformas. La psicología enfoca que las personas, cuando están de manera constante publicando absolutamente todo, entonces tienden a buscar atención a través de esas publicaciones. Otro punto importante a señalar es las inseguridades que pueden haber con este tipo de personas que no se sienten seguras de sí mismas y comienzan a publicar una, dos o tres cosas, y bueno, esto viene a perjudicar muchas veces hasta el autoestima. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y comprender que las redes sociales, a como nos pueden favorecer, también así nos pueden dañar. La especialista en psicología Nicole Mendoza asegura que es clave siempre buscar un equilibrio de comportamientos. No es malo publicar y compartir nuestra vida en redes sociales, siempre y cuando haya un equilibrio. En principio, tener mesura. Eso es una de las cosas fundamentales, tener la mesura, la sensatez necesaria para saber lo que sí debo de publicar. Lo que pasa es que a veces publicamos cosas que no deberíamos, y eso va a dañar, va a calar y se expone, la persona se expone, porque una vez que vos publicás una fotografía o cualquier cosa tuya, ya dejó de ser tuya, porque ya todo el mundo la va a tener y se puede utilizar para lo que la persona desea hacer. Una de las formas más comunes de exponer la privacidad es compartir nuevas parejas sentimentales, realizar indirectas, pedir aprobación de los internautas para tomar una decisión personal y hasta exponer una infidelidad. Si esto sucede, es momento de buscar ayuda profesional. Por eso recomendamos que necesitamos tener mucho autocontrol, saber que las redes sociales son muy importantes para informarnos, para comunicarnos con nuestros seres amados, pero necesitamos también tener una pausa, un receso con las publicaciones que estamos haciendo para identificar cuáles sí y cuáles no. Yo creo que necesitamos detenernos un poco, pensar independientemente de que seamos o no una figura pública, pero hay cosas en las que sí uno se debe detener, y la vida privada yo creo que nos compete única y exclusivamente a nosotros. Los expertos sostienen que la intimidad es un vínculo donde no hay protocolos. Simplemente nos sentimos cuidados, seguros y protegidos. Por esta razón, nunca deberíamos entregársela a nadie. Con imágenes de Deilis Noguera, Moisés García, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Un tema muy importante. Por favor, ponga mucha atención si usted nos está sintonizando a esta hora. Con nuestra ginecóloga, la doctora Xochitl Centeno, abordaremos un tema sobre el cáncer cérvico-uterino. ¿Qué lo puede producir? ¿Cómo nosotros podemos prevenirlo o no? Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Es importante recalcar que el cáncer cérvico-uterino ocupa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en Nicaragua. Es de ahí la importancia de que nosotros hagamos siempre estas charlas que son más que todo preventivas, ¿verdad? El cáncer es un crecimiento anormal que compromete lo que es el cuello de la matriz. La gente a veces me pregunta si el cuello de la matriz es lo mismo que el cérvix, es lo mismo. También le dicen el cuello del útero. Entonces, las células que están presentes normalmente en el cuello de la matriz son susceptibles a virus de papiloma humano, que es el principal factor de riesgo asociado a cáncer de cuello. Sí. Entonces, para hablar un poquito de factores de riesgo, un factor de riesgo es la posibilidad que uno tiene de que surja un evento en uno. Pues en este caso, las posibilidades que tenemos las mujeres de que nos dé cáncer de cuello.
el factor de riesgo más importante asociado es el virus de papiloma humano que se transmite por relaciones sexuales. Pero también tenemos otros factores, por ejemplo, la herencia, ¿verdad? Muchas pacientes dicen, si a mi familiar le dio, hay una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje en donde sí se puede heredar. Cuando nosotros iniciamos vida sexual antes de los 18 años en la adolescencia, cuando tenemos múltiples parejas sexuales o cuando tenemos parejas que han sido promiscuos, la palabra promiscuo se refiere a que tienen múltiples parejas, ¿verdad? Y que son pacientes que no utilizan protección y entonces ahí va diseminándose el virus. Cuando nosotros tenemos un parto antes de los 20 años, también tenemos más posibilidades de adquirir cáncer de cuello. El fumar es importantísimo, fumar y mujer, pésima combinación. El hecho de fumar no solo está relacionado a cáncer de cuello, está relacionado a un montón de cáncer más. Entonces, también cabe recalcar en ese sentido que el fumar es un factor, ¿verdad? Pacientes que padecen de VIH o pacientes que tienen enfermedades que disminuyan la inmunidad o las defensas en nuestro cuerpo, son pacientes que son candidatas a tener cáncer de cuello. Una vez que ya dio estos preámbulos, doctora, y las posibles causas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta? ¿Hay alguna sintomatología? ¿Hay cambios en nuestro genital? ¿O hay cambios, qué sé yo, en la parte sensible de la mujer desde el punto de vista de las secreciones? ¿Hay o no hay secreciones? ¿Hay resequedad vaginal? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, cuando nosotros hablamos que tenemos un diagnóstico de cáncer de cuello, las pacientes no siempre van a tener síntomas. Inicialmente no van a sentir nada diferente, pero sí, como está relacionado a virus de papiloma, entonces lo que podemos tener al inicio son las manifestaciones clínicas de que adquirimos el virus. Nosotros podemos tener verrugas, por eso se llama virus de papiloma, porque crece, el papiloma es un crecimiento anormal. A consecuencia del virus existen más de 150 tipos virales. Ahí es la importancia de la vacuna, ¿verdad? Porque la vacuna protege contra los virus de alto riesgo para producir cáncer. Sí. Entonces nosotros podemos tener las verrugas, infecciones vaginales a repetición y digamos que la campanada de alerta para nosotros es el cambio celular en el Papa Nicolau. Nosotros podemos hacernos un Papa Nicolau de rutina y en eso pues ahí estamos viendo, ¿verdad?, el cuellito de la matriz, en ese caso son miomas. Sin embargo, ahí es donde el cáncer va creciendo y para que crezca unos milímetros pueden pasar incluso hasta un periodo largo de varios años, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo pueden haber cáncer agresivo. Sí. En etapas más avanzadas que vamos a tener sangrados durante las relaciones, dolor en el vientre, cuando ya tenemos etapas de cáncer avanzados que no han sido diagnosticados. El sangrado es característico de mal olor. Es un sangrado con mal olor, dolor en la espalda y infecciones a repetición, pues son los síntomas más comunes, pero en etapas avanzadas. Inicialmente no vamos a tener dolor ni nada de eso, sino las manifestaciones clínicas que son propias del virus. Ahí estamos viendo, doctora, en estas imágenes cantidad de, en diferentes ocasiones, o hay algunas protuberancias o como pelotitas, en otros hay enrojecimiento del cuello uterino, en otros hay coloración. Eso va ligado a lo que es el cáncer. Sí, en realidad nosotros como ginecólogos, yo creo que en nuestra vida todos hemos pasado por el hecho que nosotros metemos el espéculo, ¿verdad? Que la gente le dice espéculo, que son las cucharas, que también así le llaman, ¿verdad? Es un instrumento médico para separar las paredes vaginales y nosotros podemos ver algo que se llama lesión exofítica, una lesión tumoral, una lesión sangrante, irregular, así con aspecto como pedregoso, y a nosotros decimos, bueno, esto así a primera vista es un cáncer de cuello. Sí. Sin embargo, pues inmediatamente nosotros le decimos a la paciente que tiene que hacerse una biopsia. Correcto. Para hacer el diagnóstico. Los diagnósticos, el estándar de oro siempre va a ser la biopsia. Nosotros podemos tomar un Papa Nicolau, pero las biopsias nos dan ya el diagnóstico certero, nos dice qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Y dependiendo del tipo está el pronóstico. Correcto. También nosotros hay clasificaciones de clasificación etapa 1, que son los estadios, a etapa 4,
entre más avance en número, más avanzado está el proceso del cáncer. Para aquellas pacientes que nos están sintonizando y quieren hacer alguna consulta, está nuestra especialista más que preparada a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua y Noticieros Acción 10 para alguna de las consultas o comentarios que quieren hacerle. Doctora, si bien es cierto, usted al inicio abordó todas las posibles causas del cáncer cervicouterino, pero en la mayoría podría ser predispuesto por el virus de papiloma humano. Cuando esto sucede, doctora, ¿qué es lo de inmediato? ¿Es curable? ¿No es curable? ¿Qué es lo primero que quizás se pregunta una paciente? ¿Qué sucederá conmigo de aquí en adelante? Cuando nosotros nos dan un diagnóstico de virus de papiloma humano, lo primero es que las pacientes entran en un shock emocional. Primero porque es una infección de transmisión sexual y nosotros le decimos requiere contacto de piel con piel para tener una transmisión, ¿verdad? No solo da cáncer cervicuterino, da cáncer de vagina, da cáncer de faringe, de ano y en el hombre, en mucho menor caso, de pene, ¿verdad? Sí. Pero también se pueden ver afectados. Entonces, lo primero es ver hasta dónde ha llegado el virus. Nosotros siempre sugerimos a las pacientes que si tienen un Papá Nicolau alterado, realizar de inmediato una colposcopía biopsia, que es una biopsia guiada por video, donde se magnifica la imagen. Nosotros pintamos las células con unos líquidos especiales y donde vemos el cambio celular, de ahí tomamos la biopsia. Esto nos permite a nosotros hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros ya tenemos un diagnóstico de células premalignas, entonces existen diferentes caminos, desde realizar una simple crioterapia hasta realizar una cirugía menor que se llama conoporasa, que es donde nosotros quitamos una porción del cuello. Y si nosotros vemos que hay lesiones que van directamente ya encaminadas, como es un NIC3, que es una lesión de alto grado, en una paciente que ya tiene los hijos que iba a tener, entonces nosotros podemos hacer la sugerencia de realizar una histerectomía, que es una cirugía donde se retire el útero, pero vamos a aclarar que esto es en etapas iniciales. Correcto. Ya cuando estamos en estadios avanzados, pues no siempre son candidatas a cirugía, ya vamos a realizar quimioterapia, radioterapia, y esto ya se hace pues plenamente con un oncólogo, ¿verdad? Que es el médico encargado correcto, pero lo principal es que nosotros hagamos medidas de prevención. ¿Cuál es la medida de prevención? Un simple y básico examen de Papá Nicolau, ¿verdad? Que nos toma 5 minutos para realizarnos. Hay que quitarnos la pena y hacernos nuestros chequeos y explicarle a la paciente que el Papá Nicolau no es para ver infecciones, es para detectar cáncer o en este caso virus de papiloma humano, porque sabemos que nos puede predisponer, no es que ya tenemos virus y nos da cáncer. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza, ¿verdad? Sino que hay que tratarlo para evitar que progrese. Doctora, ¿podría padecer de un cáncer una persona que ya ha pasado la menopausia? Perfectamente. Recordemos que todos los cánceres ginecológicos pueden comenzar después de los 50 años, ¿verdad? Igual pasa con el de mama, que ocupa el segundo lugar de muerte por cáncer en las mujeres. Entonces ya puede, porque esto requiere que lleve tiempo, a menos que nosotros sí hemos encontrado pacientes jóvenes, pero son pacientes que, por ejemplo, iniciaron vida sexual desde chavalita. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, pacientitas embarazadas de 12 años, entonces son pacientes que salen embarazadas a edades tempranas, que han tenido múltiples parejas y que pueden desarrollar un cáncer y en menos de 30 años ya tener un diagnóstico como tal. Sí se han visto casos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros siempre tenemos, aunque ya nuestra abuelita no tenga pareja, hacerle su examen de Papá Nicolau, pues no dejárselo de hacer, porque es un chequeo rutinario para prevención. O sea, nosotros entre más, en etapas más iniciales se detecte, el pronóstico siempre va a ser mejor. Sí, seguimos leyendo mensajes de nuestros amigos televidentes. Muy buenos días. ¿Qué vitamina se puede tomar cuando se le ha retirado la matriz? Porque me dan unos sofoques de calor. Básicamente, igual que toda paciente en etapa de menopausia, se le manda su suplemento de calcio porque hay ya una disminución de la mineralización del hueso. Se le manda su vitamina E. Recordemos que en la menopausia a nosotros se nos reseca la piel, se nos cae el pelo. Actualmente el auge de la vitamina D, ¿verdad? Que hay suplementos que se toman diario, que hay suplementos que se toman mensual y cada 3 meses. Es importante recalcar que la vitamina D está involucrada en muchísimos procesos.
no solamente en la menopausia, sino también porque estimula la inmunidad. Y entonces, si nosotros tenemos mejores defensas, nuestro cuerpo está más preparado para enfrentarse a los virus, y esto no exonera pues al virus del papiloma. Si tenemos buenísimas defensas, nosotros mismos podemos eliminar el virus y disminuir nuestras posibilidades de sufrir cáncer. ¿En la columna también podría doler una vez que se ha retirado la matriz? Cuando es la cirugía por histerectomía, sí, porque es un dolor reflejo, se refleja la zona vecina, ¿verdad? Los nervios que están ahí detrás del útero o donde estaba el útero. Cuando nosotros hacemos una cirugía, nosotros cortamos varias capas, ¿verdad? Y inevitablemente tenemos que cortar nervios. Son pacientes que siempre dicen, siempre siento dolorcito, ¿verdad? En esa área. También pasa con las cesáreas, porque se da la anestesia regional y pasan varios meses que uno va sintiendo siempre esa pequeña molestia, pero está dentro de lo normal y esperado. Correcto. Seguimos con las lecturas y van dirigidos siempre a lo del útero y la matriz. Me dan unos dolores en la columna terrible. ¿Cada cuánto tengo que hacerme el Papa Nicolau? Muy buenos días. Nos dicen por acá, ¿el cáncer da algún síntoma? Doctora, yo sé que ya lo he explicado, pero quizás recordamos un poco. Así es, en etapas avanzadas nosotros podemos tener, aparte del dolor pélvico, sangrado durante las relaciones inicialmente, ¿verdad? Un sangrado inesperado fuera de nuestra regla. Y también en etapas mucho más avanzadas, sangrados con un típico mal olor, ¿verdad? Eso es cuando ya está bastante avanzado, que hay lesiones grandes en la vagina que se extienden, ¿verdad?, hacia toda la área donde hace metástasis. Metástasis es donde viaja el cáncer a distancia. En el caso de cervicuterino siempre se tienen que hacer ultrasonidos abdominales para ver hígado, para ver radiografías, para ver hueso, incluso tomografía. Entonces, inicialmente eso, al inicio no es que nosotros vamos a tener como síntomas floridos, sino más bien en etapas muchísimo más avanzadas. Correcto. Seguimos con la lectura de mensajes. Muchísimas gracias. Nos dicen por acá, muy buenos días, doctora. Tengo 43 años, se me cae el cabello, me duelen mucho mis piernas. ¿A qué se debe? Porque la menstruación a veces es fuerte y a veces poco. Otra persona nos dice, me salieron ovarios poliquísticos bilaterales, pero a mí no me va a bajar, no me va a bajar la menstruación más de 9 meses. ¿Qué puedo hacer en este caso? No me mandaron nada. Normalmente en el caso del ovario poliquístico es un trastorno diferente, ¿verdad? Sí. No vamos a decir que está relacionado a cáncer, sin embargo hay un pequeño factor de riesgo por el trastorno hormonal. Sí. No precisamente de cáncer de cuello, pero sí de cáncer de útero, de fondo, de endometrio, que es un cáncer diferente. Porque recordemos que el tema de nosotros hoy es cáncer cervicuterino, sin embargo puede haber cáncer de fondo de útero, cáncer de endometrio, que es capa interna, que es muy diferente, pero sí pudiera tener síntomas parecidos. Sí. Pacientes que cursan con ovario poliquístico no tienen reglas normales porque no ovulan, no tienen el ciclo que nosotros hacemos cada 30 días, ¿verdad? Normalmente estas pacientes no se libera el óvulo, entonces no se produce la menstruación, no es que quede acumulada. ¿Y si hay tratamiento para eso? Sí hay tratamiento porque nosotros mandamos tratamientos hormonales, mandamos a que la paciente, si está en sobrepeso, baje de peso. Muy importante recalcar que el estilo de vida saludable nos coopera en toditas estas patologías, ¿verdad? Hay cosas que se pueden prevenir y si nosotros ya nos dice el médico, usted tiene que bajar un 20% de su peso total para tener reglas normales, aparte del tratamiento hormonal, pues yo pienso que vale la pena que nosotros pongamos toda nuestra disposición en eso. Y en el caso de la otra paciente que todavía arreglaba y dice que tiene algunos trastornos, esto se puede deber al climaterio, que es la etapa previa a la menopausia. Puede cursar así con la habilidad emocional, que uno se siente más triste, que uno llora, trastornos de la regla, ciclos más cortos, digamos, puede sangrar hasta cada 21 días, sangrar más o menos que lo que sangraba antes, porque ya nos vamos preparando para ya nuestra última menstruación, ¿verdad? Que es la menopausia, cuando ya pasamos un año completo sin menstruar. ¿Qué consecuencias podría traer la histerectomía, doctora, y sus recomendaciones ante las pacientes que nos están sintonizando y que hay predisposición a cáncer o que ya han sido diagnosticadas con cáncer cervicouterino? Bueno, la histerectomía, como toda cirugía, tiene sus riesgos, tanto quirúrgicos propios de la cirugía, que uno puede sin querer lesionar intestino, vejiga, órganos vecinos, hematomas, que las heridas se abran, y también sus riesgos anestésicos. Toda cirugía tiene, el paciente nos firma un consentimiento, ¿verdad? Que nosotros explicamos los riesgos antes y después de la cirugía. Si nosotros retiramos ovario en una paciente joven,
aparte del útero, nosotros vamos a tener una menopausia prematura y hay que explicarle, mire, usted de pronto va a tener sofoco, insomnio, calores, sudoraciones, entonces pues es parte de explicarle que la etapa posterior también va a tener algunos trastornos. Comento, cómo no, doctora. ¿Sus recomendaciones finales? Así es, el Papa Nicolau cada año, y si su médico se lo mandó cada 6 a 4 meses, es porque hay que hacerle una vigilancia, un seguimiento. Entonces, más que todo está en la prevención. Muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla para aquellas personas que desea también hacerle la consulta, y con muchísimo gusto le va a atender. No hay que automedicarse ni predisponerse tampoco, que el mundo se acaba. ¿Sí? Estamos siempre con la ayuda de Dios y nuestros especialistas, podemos salir adelante. Gracias, mi doctora. Gracias por la invitación. Gracias a esas mujeres que nos están sintonizando en algún lugar y que tienen este diagnóstico. Siempre recuerden, hay que tener fe, mucha fe. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Cumpleañeros hoy en día, vamos a saludar a esta preciosa niña que hoy está de cumpleaños, Dafne Mayorga. Muchísimas felicidades a Dafne Mayorga en este día. La saluda su papá y toda su familia. Muchas felicidades, Dafne. También queremos felicitar de manera muy especial a Billy Jarquín, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de todas sus amistades y también de su familia, que le amo muchísimo. Bendiciones para él. Estaba alegre Billy ahí, dale Billy. Excelente, bueno, así ponemos punto final a su revista Acción 10 en la mañana. Por supuesto que le esperamos mañana, ¿verdad? Dale, Andurilla, vámonos. Nos vemos. Buenos días.